Hoy es nuestro primer episodio de podcast, hemos iniciado una nueva etapa y hoy vamos a hablar un poquito de quién soy yo. Porque hay muchas personas que de repente ni siquiera me han visto o me han visto y creen que yo soy de una manera o soy de otra o soy muy joven y no soy nada joven, en diferentes proporciones. Entonces vamos a empezar por el principio. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Qué estudié? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me gusta? Y todas esas cositas. Bueno, hoy vamos a darle primero también nombre a este espacio. Este espacio se llama Frente al Espejo Sin Filtros con la doctora Skinholic y es una manera de crear un espacio que sea educativo para ustedes, educativo para mí. Queremos una comunidad medio chill donde hablemos de muchas cosas que nos gustan y, como yo diría, soy una ñoña en potencia que me encanta hablar de lo que me gusta. Entonces, ¿por qué no compartirlo con ustedes también? De hablarles un poquito, no soy tan joven, tengo bastante tiempo. Yo soy la doctora Mari Carmen Chacín. Al decir que soy doctora, obviamente soy médico. Ya, empecé a estudiar, yo decidí que quería estudiar medicina como a los 10 años, algo así. O sea, yo chiquita quería ser odontóloga, luego dije quiero ser médico, quiero ser cirujana plástica y por eso quiero estudiar medicina. Esa historia ustedes la han visto en el About Me que está en el perfil y si no los invito a que visiten mis redes sociales en Instagram, doctora Skinholic, donde yo hablo un poquito sobre cuáles fueron mis inicios en medicina y por qué yo quería estudiar medicina. Yo siempre he sido una persona que me aburro rápido, eso no lo puedo negar. Y creo que la medicina me permitía, en vista de que puedo atender pacientes todos los días, que todos los pacientes son diferentes, que es muy dinámica, y para mí la medicina es súper dinámica, tener un ambiente que me permitiera ir contra esa necesidad de no sentirme estancada, de seguir avanzando, etc. Es por eso que yo sabía desde que estaba en bachillerato que tenía que obtener muy buenas notas, porque para entrar a medicina no es bien sabido para todos que entrar a la carrera de medicina es un poco difícil. Y vamos a hablar también de las opiniones populares. También resalta las roscas que existen en algunas universidades para entrar a la carrera. Mucha gente quiere estudiar medicina, de repente no lo hace de entrada, desde el primer intento, sino que tienen que entrar desde otras facultades, hacer un año de odontología, de nutrición, de bioanálisis o bacteriología, y de ahí entrar a medicina. Entonces puede ser un camino lleno de espinas desde el principio. Yo, como considero que tengo estrellitas, bueno, yo agarré, saqué buenas notas, presenté mi prueba de actitud académica, mi prueba vocacional. Las 3 primeras opciones estaban relacionadas al tema de la salud. Si estoy hablando muy rápido, lo lamento. Y entré a medicina, fue sencillo, gracias a Dios y a la Virgen, fue sencillo. Entré al curso propedéutico de biología. Y ahí fue donde yo me empecé a enamorar un poquito sobre todos los aspectos moleculares que están relacionados a la medicina y que es como integrar lo clínico, pero que eso más allá de lo que tú ves cuando examinas al paciente, tiene una explicación que está pasando a nivel celular. Yo hago mi propedéutico de biología, hice propedéutico de bioquímica, de equilibrio, bases y ácidos. Hice mi propedéutico de biología, el de bioquímica y bueno, empezó ese camino que empezó con un objetivo: quiero ser cirujana plástica. Pero, y es ahí donde empieza lo interesante del asunto, yo soy súper perfeccionista, no lo puedo negar. O sea, soy la típica muchacha que le decían tienes que sacar buenas notas porque si no sacas buenas notas no sales bien y no tienes lo que tú quieres porque las notas son súper importantes. Entonces yo me coloqué el objetivo de pertenecer al cuadro de honor. Usualmente cuando uno termina el año en la universidad se hagan como un promedio de todas las notas que tuviste en todas las materias y tienes un resultado. Y en Venezuela, yo soy de Maracaibo, para los que no saben, sí, soy maracucha, a pesar de que a veces no pareciera que fuera Maracaibo, sí, soy maracucha. La nota está del 1 al 20, o sea, con 10 pasas. De 17 para arriba es buena nota y de 18 para arriba es porque perteneces al cuadro de honor o tienes muy buen rendimiento académico. Bueno, yo agarré, me lo propuse, lo obtuve. Me acuerdo que el primer año bajé full de peso porque me acostaba a las 3 de la mañana, me paraba a las 7 de la mañana y todas esas cosas. Bueno, total, pasó el primer año, quedé en cuadro de honor y en segundo año de medicina, usualmente cuando tú quedas en el cuadro de honor y te dan certificado por haber aprobado bioquímica con muy buena nota, hay una jornada que se llama Jornada Dr. Herminio Rincón Carros, que es una jornada universitaria donde se tratan temas relacionados con, por ejemplo,
diabetes mellitus, obesidad, todo lo que es control de apetito, etc. Bueno, a mí me propone y yo, bueno, o sea, muchacha al fin de 18 años apenas, primer año digamos en el punto álgido de su juventud. Yo voy, a mí me acuerdo que yo falté al lanzamiento de los primeros temas, entonces como que yo. Total, el primer tema me acuerdo que abordé, o sea, mi primera investigación como tal fue grelina y otras sustancias anorexigénicas. ¿Y qué es eso? Bueno, grelina es una sustancia anorexigénica, mentira. Grelina es una sustancia que se libera, digamos, en el fondo, en el estómago, ¿ya? Y no es anorexigénica, sino que es orexigénica, te genera apetito. Entonces, la grelina tú la liberas cuando tienes hambre y también se le contrapone al papel de la lectina, que es una sustancia anorexigénica. Esa sí es anorexigénica. Entonces había un simposio sobre manejo del apetito, obesidad, y a mí me toca el tema de grelina y yo, ok, ¿qué es esto? O sea, yo estaba apenas en segundo año de la carrera, estaba viendo fisio en las tardes, parasitología, y no me acuerdo qué más estaba viendo en segundo año. Microbiología. Todos se acordaron de Ludonildo. Sé que algunas personas de allá me estarán viendo, así que Ludonildo. Bueno, hice mis materias tal y me toca ese tema y yo digo, bueno, está bien. Y es cuando yo empiezo a entender que existe un mundo más allá de lo que la gente ve. O sea, más allá de una persona obesa, es que probablemente esa persona tiene un desajuste también en todo su equilibrio, su ajuste interno. Entonces, otra frase que me viene a la mente en este momento es: no hay persona obesa que quiera ser obesa, ni a persona que le sea tan fácil salir de ese círculo vicioso. Es como la persona con depresión. La persona con depresión no quiere tener depresión, pero le cuesta un mundo salir. Bueno, lo mismo pasa con la obesidad. Entonces, yo empiezo a estudiar el núcleo 4, todo lo que tiene la propia melanocortina, neuropéptido Y, todas esas sustancias. Yo digo, hey, full interesante, o sea, full interesante que tú puedes controlar si tienes hambre, si no tienes hambre, que como uno es tan sabio internamente y se sintió muy bien. Después vienen y lanzan una convocatoria para pertenecer a una sociedad estudiantil. Y yo, ¿qué es eso? Una sociedad estudiantil. Bueno, sí, una sociedad estudiantil es como que un grupito de gente muy nerdita que le gusta un tema en específico, los de anatomía, los de bioquímica, etc, etc, etc. Y yo estaba en el de bioquímica, ¿no? Bueno, yo entro, empezamos a hacer los clubes de revista, o eran como viernes en realidad. Eran viernes de reuniones, se presentaban seminarios, nos reuníamos y teníamos labores. Esa fue, me acuerdo, mi primera exposición o la primera vez que yo me expuse al mundo de la investigación formal, que yo no sabía que yo iba a entrar a ese mundo, sino que poco a poco las cosas que yo iba haciendo tenían que ver con eso. Y me acuerdo yo que nos reuníamos los viernes a las 6 de la tarde en el Centro de Investigaciones Endocrino-Metabólicas Dr. Félix Gómez. Teníamos profesores full buenos. Estaba el doctor Clímaco Cano, estaba la doctora Jocelyn Rojas, estaba el doctor Balmore Bermúdez, y nosotros éramos estudiantes que, a pesar de todo, no me habían dado clases, pero eran representativos de ese campo, ¿no? Tenían muchas publicaciones científicas. Estaba el doctor Clímaco, es farmacólogo, es colombiano también. Él tenía una línea de polifenoles que utilizaba para pacientes con psoriasis. Muchos pacientes con cáncer y problemas en piel se veían beneficiados de esto. Y fue un centro que poco a poco fue consiguiendo un puesto dentro de la universidad. Laboratorios de bioquímica que estaban cerrados, que estaban echados a perder. Se hicieron proyectos. Me acuerdo que en aquel momento estaba Fundacite y así logramos comprar un ultracongelador. Hacíamos proyectos de CONDES, que es un sector de la universidad, y así lográbamos hacer proyectos de síndrome metabólico, de prevalencia de hipotiroidismo, hasta de biología molecular, porque entonces empezamos a estudiar los polimorfismos de un solo nucleótido que estaban relacionados a la obesidad. Pero no teníamos recursos, o sea, era una actividad muy de campo, muy de vamos a intentarlo.
de ir al bioterio, de alimentar a las ratas, de volverlas diabéticas, de sondearlas, de ir todas las semanas, de evaluar quiénes estaban en... Entonces, nada, empezamos a ir a campos. Me acuerdo que nos tocaban hicimos un sorteo de las poblaciones que iban a pertenecer al estudio de prevalencia de síndrome metabólico y sacábamos las manzanitas. Nos tocó ir a Santa Rosa del Agua, etcétera. Y me tocaba a mí hacer las actividades de antropometría, entonces me tocaba medir circunferencia abdominal, impedanciometría, todas esas cosas. Y la primera revisión que nos asignaron fue un trabajo de indígenas en el Tocuco, pero era sobre perfil oxidativo. Esa fue la primera publicación que logramos hacer, fue en el 2008. La primera publicación salió en el 2008. Ustedes se podrán imaginar que fue aprender muchísimo. Yo no sabía de estadística en ese momento, entonces hacíamos clases de estadística, todos los estudiantes aprendiendo del SPSS o de cómo manejar el Excel para estadística, y nos reuníamos y salíamos tarde de la universidad. Y ahí yo creo que fue cuando descubrí cómo optimizar el tiempo de estudio. No me desvelé más nunca. Me desvelé después por otras cosas, pero bueno, o sea, no me desvelé más nunca. Y fue muy lindo porque nos enseñaron a entender el proceso de investigación desde las bases. Plantear un proyecto, cómo postularlo, trabajar sin recursos, pero hacerlo por pasión. Y nos dimos cuenta que cada persona que participaba en los proyectos tenía una labor muy importante. Estaban los muchachos de los años superiores que hacían las historias médicas, estaba la parte de antropometría, que nos encargábamos de toda la parte antropométrica de los pacientes, estaban las bioanalistas, me tocó pipetear muestras, centrifugar, si no iba una bioanalista me tocaba tomar las muestras de los pacientes, repartir desayunos, porque como tomábamos muestras pre y postpandrial teníamos que dar desayuno a los pacientes. Entonces fue una actividad muy linda a la cual pertenecía la CEFIEN hasta el 2012, cuando me gradué de médico. Yo me gradué de médico en julio del 2012. Yo no tuve problemas de paro, de que la universidad te tardaste más. Yo me tardé 6 años estudiando medicina. Así, tal cual. 6 años, fui muy afortunada. Aprendí muchas cosas. La universidad, creo que para mí, no solamente te enseña lo académico, que si bien es cierto es importante, te enseña a ser responsable. Iba a la biblioteca, fui al banco del libro, alquilaba libros y con eso tenía los libros nuevos de todo el año, y entonces el año siguiente me tocaba devolverlos, los pagaba y volví a adquirir los libros del año que le seguía. Tenía mis amigos, todos eran hombres, todos eran súper... guachafiteros, no sé si saben si ese término. Es una persona como muy jocosa, muy no sé qué, todas esas cosas, bueno. Y todavía seguimos en contacto. Todos están en diferentes países, uno está en Maracaibo, uno está en Argentina, otro está en Perú. Afortunadamente a todos nos va muy bien, gracias a Dios. Y es bonito ver que todos tus compañeros de clases con los cuales compartiste durante 6 años están en diferentes partes del mundo y les va bien. Porque son buenos, porque son preocupados, porque son afortunados. Me gradué en el 2012, hice la rural. Allá es obligatorio hacer rural o internado rotatorio. El internado rotatorio lo haces en la ciudad y en el hospital. Y la rural la haces en la rural. O sea, su nombre lo dice todo. Hago la rural e inmediatamente que empiezo a hacer la rural, yo también trabajaba en una clínica. Entonces yo hacía guardias en la rural, amanecía, pasaba la consulta del hospital y en la noche arrancaba las guardias en la clínica. ¿Qué más? Aprendí muchísimo. Me volví independiente y yo digo, bueno, yo voy a... yo no les conté, yo me enamoré de dermatología en el 2010. En el 2010 hacen una actividad de MediHealth de Megalab en Venezuela sobre patologías dermatológicas frecuentes. A mí me invita una amiga, yo voy y yo dije... Yo todavía estaba dudosa sobre qué quiero estudiar. O sea, son 6 años para tú descubrir cuál es tu vocación. Entonces yo agarro y yo miro y estoy escuchando porque la emulsión, porque la crema, porque la pitiriasis, porque la dermatitis atópica, o sea, todas esas cosas. Y yo estaba así. Y ya, o sea, hice como que clic, me enamoré y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Me acuerdo que en mi momento le dije a mi novio, yo quiero ser dermatóloga, yo no quiero hacer más nada. Y se quedó en quiero ser dermatóloga todavía. Lo sueño y ahí quedó.
¿ya? Cuando estudié en la rural, estamos unos poquitos años más adelante, cuando estudié en la rural ya yo cuento con más o menos con 15 publicaciones científicas que venía haciendo desde pregrado, obtuve muy buenas notas, me acuerdo que se me olvidó colocarme la toga con la borlita blanca del cum laude, pero se me olvidó, y decido empezar a hacer la maestría en dermatología. Viene la Fundación FIDE, que es una fundación española, nos propone el máster en dermatología y yo, esto es lo mío, o sea, yo quiero empezar a estudiar porque esto es lo que a mí me encanta. A mí siempre me ha gustado leer. Y no es solamente lo que leo, sino la atención que le presto. Cuando hay algo que me apasiona, que me lo leo y lo disfruto, a mí me queda en la cabeza y no se me borra más nunca. Entonces estamos ahí, empecé a hacer el máster y yo siempre estaba posguardia y yo igualito me iba a mis clases del máster. Hacía mis clases, eso lo hice con la Universidad Alcalá de Henares, es una universidad española, es una de las mejores de Madrid, y tuve muchas oportunidades. Honestamente creo que me dio bien. Y para hacer dermatología en Venezuela tú tienes que hacer 2 años de medicina interna o 2 años de pediatría. Yo estaba terminando la rural, estoy haciendo el máster. Presento el caso clínico. Usualmente las universidades españolas te pides que te gradúes o con un trabajo de investigación o con un paper publicado. Me acuerdo que en ese momento hice el paper sobre un niño con síndrome de piel escaldada. Eso está publicado y les podemos dejar el link de la publicación para que lo revisen. Es un caso clínico de un síndrome de piel escaldada muy bonito que llegó al hospital. Y lo presenté, me acuerdo que estaba posguardia, me fui al aeropuerto, me fui a Caracas y presenté el trabajo del máster al doctor Melchor. El doctor Melchón después lo vi actualmente en Colombia y fue súper gratificante porque después de tantos años se acordó de mí. ¡Hola niña! ¿Cómo estás? Y yo, ¡sí! Y fue lindo porque no tienen un mal recuerdo de uno, sino de que es una persona preocupada y que estudia. Y yo digo, bueno, voy a hacer pediatría, o sea, para ver adultos prefiero ver niños, me encanta, o sea, mi mamá es maestra, yo daba tareas dirigidas en mi casa, atendía niños, entonces creo que tenía como todo potencial para disfrutarme los años de pediatría. Y empezó la disputa, o sea, me voy a un hospital sencillo para hacer pediatría porque el fin es hacer dermatología, o me voy al hospital universitario, que era es el hospital más grande del occidente del país, a hacer pediatría. Y me acuerdo que yo estaba en la clínica y me encuentra la monitora del posgrado y me dice, si tú quieres ser pediatra de ambulatorio o de consulta externa, te puedes ir a donde tú quieras. Pero si quieres ser una pediatra integral, que no le tenga miedo a nada, te tienes que ir al hospital universitario. Y ese es mi consejo. Y yo, ok. Estaba súper asustada, me acuerdo. Yo estaba muy asustada porque yo decía, yo voy a poder con ese monstruo. Porque es que es heavy, o sea, son 8 pisos nada más en pediatría. Y no me arrepiento de haber seleccionado el hospital que escogí. Aprendí muchísimo, aprendí como persona, aprendí a ser responsable. Las doctoras eran full estrictas, entonces, por ejemplo, nos tocaba entregar proyectos de investigación antes de que termináramos el segundo año. Yo empecé el posgrado y todavía estaba haciendo las clases de la maestría. Eso no lo sabe todo el mundo. Pero estaba haciendo las dos cosas. Estaba terminando el paper. Y fue una experiencia bonita. Cansona, porque sí me cansé. Pero fue bonita. Conocí a niños que me robaron el corazón. Tengo un paciente que se llamaba Deiner, que lastimosamente falleció después que logró regresar a su casa. Pero él vivió toda la crisis sanitaria que existió en el país. Y nosotros formamos parte de hacer que ese niño lo disfrutara lo más que pudiera. Así como en la historia de él, hubo muchas historias que nos marcaron por responsabilidad, por hacer que se curaran, por compartir con las mamás, como ser más humanos. Siento que ese tiempo me ayudó a ser mucho más fina con las manos, porque atendíamos a recién nacidos. Entonces eso también te amerita que seas muy delicada con las manos. Y esto lo aplico todos los días de mi vida cuando estoy inyectando algo. Y nada, tocaba concursar después para dermatología. Ya había terminado la maestría, terminé el posgrado y empiezo a trabajar con la doctora Raquel Ávila, que es una dermatóloga
que antes de ser dermatóloga era profesora de la Universidad de la Cátedra de Farmacología, una de las profesoras más estrictas y exigentes que conocí, y que te hablaba súper rápido, entonces tú para prestarle atención tenés que estar así y llevarle ritmo, porque es que es muy inteligente. O sea, fue el mejor promedio de la universidad como por 20 años, hasta que llegó Mervyn y se lo quitó, pero era el máximo promedio de la universidad y se mantuvo así por 20 años. O sea, es una doctora excelente, súper catedrática, estudiosa, profesional. Y yo empecé, o sea, yo me sentí súper halagada porque yo empiezo a hacer medicina estética con ella y ella me dice, Mari, si quieres te vienes al consultorio y empiezas a trabajar conmigo. O sea, tu modelo a seguir, esa doctora que tú dices, yo me quiero ver como ella cuando tenga 50 años, o yo quiero ser igual de inteligente que ella. Heavy, es una oportunidad bonita. Entonces, me acuerdo que yo, el 2 de enero, ya estaba en su consultorio. Desde el 2015 estoy en esa área y desde el 2 de enero, me acuerdo que lo primero que toqué fue un fotona, agarré el fotona y me dice, vamos a trabajar arañas vasculares. Y yo, o sea, ni idea. Y está bien, ¿qué vamos a hacer? Agarro el fotona, empiezo a trabajar las arañas vasculares con el láser neodimio y esa fue mi primera experiencia en medicina estética. Y de primera mano. Y fue muy lindo porque entonces yo era como la residente del posgrado que estaba con ella. O sea, yo pasaba consulta con ella en la mañana, en la tarde, hacíamos todos los procedimientos, nos iba explicando. O sea, fue una formación muy completa, porque no solamente estaba haciendo la teoría, que lo hice con Camelus, que fue el curso avanzado de medicina estética de la universidad. La doctora era monitora del posgrado, de la maestría, del diplomado, y tenía el plus de que yo la escuchaba hablar todos los días. Y conjuntamente seguía perteneciendo al centro de investigaciones, o sea, porque nunca me desligué, todavía pertenezco al centro de investigaciones. Y trabajo con jóvenes que actualmente están y forman parte de la sociedad estudiantil. Entonces eso es bonito porque entonces tú creaste poco a poco tu camino, tu currículum, desde que estás en pregrado. Me acuerdo que muchos estudiantes en su momento me decían, y eso es perder el tiempo, eso no te va a servir. Ya actualmente los veo en otros países haciendo investigación. Y es lindo cuando tú te das cuenta que tú cultivaste tu portafolio, por decirlo así, desde las bases. Aprendiste todo, el manejo de la estadística. Y muchos de mis compañeros que compartieron conmigo durante ese tiempo están en Estados Unidos haciendo fellowship. O sea, están súper bien rankeados. Y a todos los que puedan escuchar esto, los felicito y estoy muy orgullosa de todo lo que han logrado. Y bueno, nada, me formé, aprendí un montón, me encantó y ya. Aprendí muchísimo. Yo le escuchaba cómo atendía a los pacientes, cómo los examinaba, toda la parte quirúrgica, que los quistes sebáceos o epidermoides salieran con la cápsula intacta y eso generaba como que ¡boom! Lo lograste, quedó espectacular. O el láser o los resultados. Y yo dije, es aquí, o sea, esto es lo que a mí me gusta. O sea, a mí me encanta piel, me encanta lo que hago, no te salgas de ese camino. Luego, por cosas del destino, y aquí vamos a entrar a la parte triste de la historia, no sé, la vida te presenta cosas que tú ves si las tomas o las dejas y ¿qué vas a decidir hacer? No, lastimosamente nosotros no teníamos una estabilidad educativa ni económica y nos tocó decidir. Muchos irnos por decisión, otros irnos por necesidad, otros aguantar lo más que se pudiera y me fui. O sea, me fui de Maracaibo, dejé todo y son decisiones fuertes. Son decisiones fuertes, pero que te hacen valorar lo que tienes. Con la misma convicción. O sea, yo estaba clara y sigo estando clara qué es lo que quiero hacer. Y seguía, o sea, mientras en ese periodo tuve como una pausa de 2 añitos, 3 añitos de maternidad. Me encargué de como alistar todo, de seguir publicando, tanto así que ahorita creo que ya hemos publicado, o sea, tengo anotado creo que como 90 artículos. Y me consigo un lugar genial, un lugar y experiencia que nunca pensé que iba a ser. Y es empezar la carrera universitaria como docente, como editora, como trabajadora. Y
o sea, yo chiquita decía, yo quiero ser adjunta de un hospital en la mañana, dar clases y en la tarde tener mi consulta privada. Yo así lo decía antes, chiquita, y probablemente es lo que estoy consiguiendo ahora. Y es ahí donde está tu energía, está tu fuerza y está tu mente. Entonces, por ejemplo, yo decía, yo quiero dar clases, yo quiero atender estudiantes, porque si yo enseño, aprendo más. Y también tener en mi tarde la consulta privada, pero quería en la mañana como tener esa parte pública que me permitiera ayudar a gente que no tuviera. O sea, porque no se justifica que tú como médico no le devuelvas algo a la comunidad. Entonces a mí me gustaba en la mañana la parte altruista, ayudar a gente que no tuviera, hacer los diagnósticos, bla, 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 bla. Y en la tarde la parte privada. Ese era como que el balance perfecto y también ser mamá. Siento que hasta ahorita estoy muy bien encaminada a lograrlo. Me llena de mucha felicidad eso. Entré a la universidad. Pertenecí de una vez a los centros de investigaciones Muévete Caribe y al Centro de Investigaciones de Ciencias de la Vida. Y siguió el camino ya con la ventaja de que podíamos trabajar, de que teníamos los recursos, es otro mundo. Y nos dimos cuenta que qué cosas no hicimos nosotros para lograr publicar un paper en aquel momento. Me acuerdo que en el 2010 de repente decíamos, bueno, todos vamos a aportar $100 y con los $100 de cada uno sumábamos $2,000, $2,500 y pagábamos el waiver, el APC de la revista. Nadie lo pagaba, nos tocaba a todos nosotros, bueno, yo pongo esto y así lo conseguíamos. O ver quién traducía el paper y el otro lo revisaba y tal. Y es bonito cuando tú empiezas a valorar todo el camino de enseñanza que has logrado cultivar. Y bueno, después, obviamente, yo sentía y tenía la necesidad de seguir labrando el camino que yo siempre he querido lograr. Entonces empiezo como a formar, me mantuve actualizándome, hice varios cursos y actualizaciones de dermatología, de medicina estética, leí mucho, trabajé hasta con tecnovigilancia. Me acuerdo que estaba embarazada y yo trabajaba con una empresa de farmacovigilancia y trabajaba remoto. O sea, yo acostaba, me daba como sueño tal, pero me ponía a trabajar, enviaba el trabajo y hacían los pagos internacionales. Son empresas que contratan médicos de todo el mundo, pero de farmacovigilancia. Entonces tú evaluabas situaciones y también me tocó trabajar de eso. Trabajé como de farmacovigilancia, trabajaba remoto, teletrabajo, tenía hasta mi perfil de work y así trabajaba también. Y nada, llegué otra vez al punto donde empezó todo, que fue la dermatología estética y la medicina estética, porque específicamente hago medicina estética. Y se despertó otra vez como ese animalito adentro que te pide, da más, busca más, hazlo mejor, hazlo mejor por el paciente, por ti y para él. Porque al final cuando tú te portas mal con un paciente o lo tratas mal o le niegas algo o te lo niegas, siempre el punto más débil de la cadena es el paciente. Te equivoques tú o se equivoca el sistema. El paciente es el que termina pagando las consecuencias de lo malo y de lo bueno. De todo. Entonces yo quería como que bueno, yo lo voy a hacer bien, yo soy buena, a mí me encanta, he estudiado, me he formado para esto. Vamos a hacerlo. Y es por eso que actualmente ustedes me ven aquí, pero yo no empecé en Colombia en medicina estética en Barranquilla, yo empecé en Cúcuta. Y Cúcuta para mí siempre será una plaza con un cariño súper grande porque se ganó una parte de mi corazón, mi hijo es cucuteño. Y después me tocó estar aquí en Barranquilla. Y no digo me tocó, decidí venir a Barranquilla para seguir creciendo en lo profesional, para seguir aportándole mejores ideas a ustedes y a mí. Y no me arrepiento porque la ciudad es hermosa, no me puedo negar, es una ciudad súper linda. Me acuerdo que el 31 de diciembre estaba recién mudada con todas las cajas y fui a Carulla a comprar la cena del 31 porque no tenía cena. Entonces, nunca se me va a olvidar ese diciembre. Fue muy bonito. Y bueno, empecé la universidad, tengo mi grupo de estudiantes. A veces soy muy buena, a veces no tanto, no sé. A mi profesora le decían la Barbie siniestra, porque todo el mundo lo raspaba. Pero historias de universidad. Uno no sabe cómo llaman al profesor hasta que uno es estudiante. Entonces no sé cómo me dice.
Pero tengo 4 grupos de estudiantes, atiendo proyectos de investigación, me gusta, trato de llevar un balance perfecto. Y lo que más me gusta es que la universidad defiende y apoya a la investigación. Miren, nosotros como médicos tenemos que crear ciencia. Y la ciencia no se crea sola. Antes de nosotros han habido muchas personas y muchos doctores que han dejado su legado. Y nosotros tenemos el compromiso de seguir formando nuevas generaciones de médicos, nuevas generaciones de especialistas. Y de no dejarles olvidar esos valores tan importantes que como médico tenemos que conservar. Ser humanos con el paciente, ser empáticos, tener comunicación, tener una buena relación con ellos, que se sientan seguros. Y no nos podemos olvidar que somos clínicos, que si bien es cierto, nosotros inyectamos y realizamos procedimientos estéticos visibles, no podemos dejar de ser clínicos a la hora de examinar a un paciente. Entonces, no tengo 2 días, no soy tan joven, pero me siento muy orgullosa de que hemos creado un camino largo, bonito, con mucha enseñanza, mucho aprendizaje, que estamos dejando un granito de arena en futuras generaciones. Y bueno, estoy aquí. Estoy aquí dispuesta, sigo atendiendo en Barranquilla y en Cúcuta actualmente. He conocido personas geniales en ambos lugares y no me arrepiento. O sea, si yo podría decir, vamos a vivir las cosas diferentes, serían muy poquitas las cosas que yo diría, esta parte la quiero omitir, suprimir. De resto, todas están geniales. Me disfruto ser mamá, me disfruto ser profesora, me disfruto ser médico estético, me disfruto ser pediatra también porque lo pongo en práctica muchas veces. No la ejerzo actualmente, pero la ejercí. Y trato, por ejemplo, cuando estaba en consulta de pediatría, mis niños todos tenían la piel bonita, porque creo que ese es el momento exacto para empezar a cultivar tu piel a futuro. Si tú la empiezas a cuidar desde que estás pequeño, tú estás haciendo un buen boom de piel de calidad cuando tengas 30, 40 años. A todos mis pacientes les digo, los hábitos son fundamentales en lograr las cosas que queremos. Y esta soy yo soy la doctora Mari Carmen Chacín. Obtengo el mayor potencial de tu piel y de tu rostro desde la primera sesión. Soy 100% entregada, me encanta esto, me lo disfruto. Trato de explicarle a mis pacientes qué van a sentir en cada una de las etapas de los procedimientos, tanto si decirle, te vas a ver como un pavito. Y él, exactamente así me veo yo, así te vas a ver. ¿Te ves así? Sí, eso es normal. De que se sientan en confianza de que pueden ser ustedes. Y que voy a tratar de no juzgarlos, de dar lo mejor de mí para obtener el mejor resultado. Y seguir haciendo ciencias. Siempre he tenido la expectativa de que vamos a seguir cultivando esas publicaciones, que van a seguir creciendo, que vamos a seguir aportando datos. Y nada, los espero en consulta. A los que son pacientes, a los que son médicos, bueno, les cuento un poquito de quién soy. Y al que pueda sumarles en algo en su vida y aportarles un granito de arena chiquitico, yo lo voy a tratar de hacer. Así que nos vemos. No sé si esto se extendió, si quedó corto, si quedó largo, pero nos vemos en el próximo episodio del podcast Frente al Espejo sin filtros con la doctora Mari Carmen Chacín, doctora Skinholic.